El presidente del movimiento Ahora 65, Michael Aulestia, anunció la decisión de la organización política de ir solos en el proceso de reforma parcial a la Constitución para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante consulta popular y no unirse al Comité por la Institucionalización Democrática, que también impulsa esta iniciativa. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo está con nosotros Michael Aulestia, él es presidente del movimiento Ahora, Lista 65. Este movimiento político fue el primero que presentó un proyecto de reforma parcial a la Constitución con el propósito de eliminar al Consejo de Participación Ciudadana. Llegó primero a su petición a la Corte Constitucional, esta despachó este pedido y el día de hoy ha sido ya aprobado por parte del Consejo Nacional Electoral el informe que recomienda la entrega de claves para que bajen los formularios y se dé inicio a la recolección de firmas, requisito necesario para una reforma a la Constitución de iniciativa popular. Para el caso son el equivalente a 136,000 firmas, el 1% del último padrón electoral. Michael Aulestia, bienvenido a Notimundo, muy buenas noches. Buenas noches, Freddy, buenas noches a la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Efectivamente, hemos conocido que el día de hoy el Consejo Nacional Electoral en pleno ha resuelto entregarnos la clave para los formularios para la recolección de firmas a fin de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cabe mencionar que la iniciativa del movimiento Ahora fue la primera en llegar a la Corte Constitucional, la primera en ser dictaminada, que es reforma parcial a la Constitución, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, y la primera a llegar al CNE. Nosotros el día viernes de la semana pasada conocimos que el Comité por la Institucionalización Democrática también había sido ya notificado con un dictamen favorable por la Corte Constitucional en torno a la coincidencia de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros como organización política hemos planteado desde el principio el sumar esfuerzos, el juntarnos y el de trabajar de forma conjunta un proyecto de reforma parcial a la Constitución que nos permita ir al mismo fin. Ahora, aquí déjeme aclarar algo. Ustedes hacen una propuesta de reforma específica para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana, pero el Comité por la Institucionalización Democrática se va más allá y plantea que el mecanismo de designación o la atribución de designación de autoridades que tiene actualmente el Consejo de Participación pase a la Asamblea, pero con una transformación a Congreso bicameral. Y además incluyen reformas para darle un poco más de autonomía a la Fiscalía, es decir, es un proyecto de reforma parcial a la Constitución mucho más amplio que, digamos, contiene a la propuesta que ustedes han elaborado. De acuerdo, la propuesta del movimiento Ahora es ir a la reforma parcial a la Constitución para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y trasladar su potestad nominadora, es decir, la designación de autoridades a la Asamblea Nacional. Tal como está. Lo que usted acaba de decir sobre el comité es real. Nosotros hicimos un pronunciamiento público en el cual nosotros no tenemos problema como organización política de acoger como nuestras las otras propuestas planteadas por el comité. Nosotros hicimos una carta, la que se le hizo llegar al coordinador del comité, explicándole que nosotros no teníamos problema en acoger primero sus propuestas y segundo en un trabajo coordinado. El día de ayer en horas de la tarde he recibido respuesta a este comunicado del movimiento Ahora, en el cual de cierta forma se nos comunica que el Comité por la Institucionalización es un comité no partidista, no político y de carácter no gubernamental. Exacto. Nosotros lo que hemos planteado en este momento es el Comité Ejecutivo, el Buró Político del Movimiento Ahora, ha decidido ir de forma independiente en torno a la recolección de firmas para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Y esto le explico por qué. Porque me parece que si vamos a entrar en una reforma política nacional, no podemos aislar a las organizaciones políticas que participen de esto. Nosotros creemos que esta es una iniciativa suprapartidista, una iniciativa suprapolítica en la que debe confluir
todo tipo de organizaciones, no solo las políticas, también sociales y de la Y academia. van a confluir, de hecho, aquí en este lugar donde usted está conversando ahora mismo con nosotros. Ayer el doctor Dávila nos decía que no va a poder impedir la participación, el apoyo de organizaciones políticas. De hecho, me parece que la carta de respuesta iba un poco negando la posibilidad de entrar a fusionar la propuesta de ustedes y la del comité, sacar una tercera que necesariamente debería ingresar otra vez a la Corte Constitucional para garantizar la constitucionalidad de esta fusión de la propuesta de reforma. No necesariamente un nuevo pedido, lo que nosotros habíamos planteado es que se haga la consulta a la Corte Constitucional, en tanto las dos propuestas habían sido ya dictaminadas con dictamen favorable, que es reforma parcial a la Constitución. Nosotros creemos que a las organizaciones políticas no se les puede abstraer de participar en esta reforma política integral, no solo en el tema de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, sino también en este debate que se abre en este momento en el país, que es la bicameralidad. Por supuesto. Nosotros no hemos cerrado la puerta al comité, ni a ninguna otra iniciativa, ni a ninguna otra organización política o social que quiera juntarse en el camino con nosotros. Nosotros no cerramos la posibilidad tampoco que la Asamblea Nacional en su momento, si llega a conocer las dos propuestas, tanto la del movimiento ahora como la del comité, en su momento dirima o tenga que trasladarlo a la Corte Constitucional en el caso de que pueda ser acumulado en la Asamblea Nacional estas dos propuestas, en tanto son de la misma materia. Ahora, ¿no considera usted que de alguna manera el ir cada uno por su lado puede tal vez confundir o entorpecer ambas propuestas? Yo no creería en eso. Somos 13 millones de ecuatorianos que estamos empadronados en el país, que estamos facultados para votar y para respaldar iniciativas ciudadanas. Yo hablaba desde el principio que hay una encuesta de ese datos de que 7 de cada 10 ecuatorianos piden eliminar este organismo, un organismo ocioso, un organismo que no ha servido con sus 3 funciones fundamentales: la lucha contra la corrupción, la designación de autoridades, la participación ciudadana. Me parece que el momento que vive el Ecuador es un momento de austeridad. El momento que vive el país es ahorrar recursos y sobre todo eliminar instituciones que no han servido en sus funciones contempladas en la ley y en la Constitución. ¿Qué apoyo van a recibir ustedes? Me refiero a tal vez organizaciones que puedan apoyarlos en la recolección de firmas, porque son más de 130,000 firmas que van a tener que tener en 18 meses. Es 6 decir, meses. 6 meses, perdón, en 6 meses, y luego tienen una prórroga de 90 días si es que no cumplen. Pero ¿usted cree que es posible eso? Es posible. Al movimiento ahora ya existen acercamientos desde algunas provincias: Manabí, Guayas, El Oro, Los Ríos, Cotopaxi, Loja, Azuay. El día de hoy recibí la última llamada de Galápagos, que se unirían en la plataforma del movimiento ahora, una plataforma que la vamos a denominar Ahora Firma Ecuador. Y me parece que es necesario también que pase esto por un tema más de organización que de recursos. Nosotros creemos que las organizaciones locales son más eficaces para este trabajo en territorio. Ahora, Michael Aulestia, ¿no cree usted que se puede eventualmente hacer un doble esfuerzo? Porque en fin de cuentas, partiendo del supuesto de que tanto ustedes como el comité van a conseguir las 136,000 firmas, esas propuestas de reforma a la Constitución van a llegar a la Asamblea y seguramente la Asamblea va a acumular. Sabemos que la Constitución establece que no se va a poder hacer más de una reforma a la Constitución a la vez, pero tanto las firmas de respaldo que ustedes puedan conseguir como las que pueda conseguir el comité, y si cumplen el requisito en número, le obligan a la Asamblea a tramitar esas reformas. Freddy y amigos, es necesario aclarar para que la ciudadanía sepa, yo concuerdo completamente con usted, el hacer un doble trabajo termina siendo ineficiente e ineficaz. Es por eso que la postura del movimiento ahora desde el primer momento fue en cooperar de forma conjunta. Nosotros, insisto, el día lunes hicimos este requerimiento al comité, le planteamos esto al comité, pero lamentablemente la respuesta del comité ha sido tardía. La respuesta del comité fue después de que el Consejo Nacional Electoral le entregaba las claves para comenzar la recolección de firmas. Me parece que también hay que ser claros con el Ecuador de que si tenemos la voluntad o la predisposición de trabajar de forma conjunta, también hay que guardar las formas. Y dentro de guardar las formas es tener
la capacidad de responder en la forma adecuada y en el momento oportuno a quien ha extendido la mano y ha propuesto total apertura para trabajar de forma conjunta. Pero si la propuesta del comité es más grande que la de ustedes, me refiero en el sentido de la cobertura de la reforma, ¿por qué no ponerse de acuerdo simplemente en impulsar lo que dice el comité? Porque se va a conseguir el objetivo de eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y apoyan entre ustedes la recolección de firmas, que no es una tarea menor. No, para nada. Nosotros no hemos cerrado la puerta a nadie en este momento, Freddy. Más bien, nosotros creemos que desde las organizaciones políticas somos los encargados de alguna forma en tramitar estas reformas que ya les había mencionado. Pero no podemos caer en el juego de los últimos 12 años que se trató de deslegitimar, denostar el sistema de partidos políticos y de alguna forma tratar como una mala palabra a los movimientos y organizaciones políticas. De acuerdo, hay que fortalecer el sistema de partidos políticos. Ese fortalecimiento del sistema de partidos políticos es el que nos permite a nosotros llegar no solo con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros hemos sido claros de que desde el movimiento ahora, desde esta organización política local en Pichincha, estamos planteando una reforma política integral. El tema es que se puede contaminar políticamente el debate en el camino de la recolección de firmas, porque lo más probable es que por los tiempos que establece el propio artículo 442 de la Constitución, los 180 días de las firmas, la validación de firmas, el trámite de la Asamblea que debe distar del primero al segundo debate al menos 90 días y como tope un año, luego el criterio de la Corte Constitucional respecto del producto de la Asamblea hasta que finalmente vaya a un referendo aprobatorio. Este referendo aprobatorio es probable que coincida con las elecciones presidenciales de 2021. Entonces va a estar contaminada esta propuesta de reforma política precisamente por la campaña electoral. Yo no sé si contaminada y si ese es el término que se deba utilizar, pero me parece que sí, por responsabilidad y en la austeridad que estamos viviendo, Freddy, nosotros habíamos hecho esta línea del tiempo. Al menos son 180 días los que tenemos para la recolección de firmas, 6 meses, 15 días que tiene el Consejo Nacional Electoral para la verificación o validación de estas firmas, al menos 4 meses y medio el trámite que se daría en la Asamblea Nacional entre el primero y el segundo debate, luego un segundo control de la Corte Constitucional sobre los textos que se preguntarían a través de referéndum, y ahí podríamos coincidir en septiembre, octubre del año 2020, que sería la convocatoria de elecciones generales del 2021. Lo lógico, lo coherente y lo responsable en este momento es de que no generemos un gasto innecesario al Estado si podemos aprovechar las elecciones. $40 millones costaría la consulta. Sí, así es. Si podemos aprovechar las elecciones del 2021 que estamos obligados a ir a votar. ¿Van a ustedes a intentar tener un nuevo acercamiento con el Comité de Institucionalización Democrática? Nosotros no hemos cerrado la puerta al comité ni hemos cerrado la puerta a absolutamente nadie. En las próximas horas nosotros le haremos llegar al comité una comunicación oficial. Una nueva comunicación. En torno a su respuesta. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Si es que se van por cuerda separada, evidentemente sería un esfuerzo doble, quizá ineficiente, como usted lo calificó, porque en fin de cuentas pensamos que cuando lleguen las propuestas, si obtienen el respaldo ciudadano en firmas, la Asamblea va a acumular las dos propuestas de reforma parcial y finalmente se van a convertir en una. Cuando, si se divide en el trabajo, la tarea logísticamente puede ser menos pesado tanto para ustedes como para el comité. En todo caso, ya se verá, esto forma parte de los acuerdos que puedan conseguir estas dos organizaciones, la una ciudadana y la otra política. Queremos agradecer a Michael Aulestia, él es presidente del movimiento Ahora, lista 65, que también persigue la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana a través de una reforma parcial de la Constitución. Michael Aulestia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Visita nuestro nuevo portal www.fmmundo.com.